Hola, soy el doctor Ángel Durán Pérez y el día de hoy vengo a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué debe contener una declaratoria de emergencia? Aunque en México no es la primera vez que las autoridades sanitarias emiten una emergencia por la propagación de alguna enfermedad infecciosa y de alta contaminación, ahora estamos viendo que varios gobernadores de los estados emitieron dentro de su jurisdicción y competencia algunos mecanismos para proteger a la población del contagio del coronavirus. En la fase primera, 2 y estamos por entrar a la 3. Algunos otros datos emitidos en la declaratoria de emergencia, como en el estado de Colima, sin duda fue una preocupación del Ejecutivo Estatal para proteger a la propagación de este virus de manera masiva. Sin embargo, la información que debe contar las autoridades sanitarias debe de provenir de estudios serios y de las autoridades de salud y organizarse entre autoridades federales y estatales para cumplir las normas y reglas que emite la Organización Mundial de la Salud. Por los lineamientos que esta marca, al declarar como pandemia al coronavirus, deben ser acatados por todos los gobiernos del mundo. Por ello es que la organización del sector salud, federal, estatal, deben estar en coordinación y olvidarse de aspectos y fobias políticas, sobre todo cuando el titular del gobierno federal y estatal provienen de diferentes partidos políticos. Una declaratoria de emergencia sanitaria debe contener varios aspectos importantes para no empeorar la situación, ya que es difícil de por sí para la sociedad, sobre todo por el temor de las familias que uno de sus integrantes adquiere el virus y se propague en todos sus seres queridos y que luego, no deseado, por causas económicas, por ejemplo, el desabasto médico, de medicina, o el rebase del sector salud por lo que está por venir, pueda ocasionar el deceso de algún familiar. No, eso no se debe permitir. La declaratoria debe contener reglas específicas de higiene personal para mitigar el contagio, distanciamiento social efectivo, vigilado por autoridades encargadas del orden social, cuidado eficiente y con alta responsabilidad de la situación real de los grupos vulnerables. ¿Quiénes son estos? Adultos mayores, discapacitados, niños, mujeres, migrantes, indígenas, entre otros. En este caso, se deben vigilar asilos y hogares públicos y privados donde vivan ancianos, emitir acuerdos de apoyo, tanto legislativos y del Ejecutivo, para proteger su vida. Preparación de hospitales y lugares de emergencia para atención a enfermos sin pago, llevar a cabo las pruebas para la detección del virus y un control sanitario sobre la propagación de la pandemia. Trabajo interoperable, esto es muy importante, entre las instituciones de salud y los 3 órdenes de gobierno, sin ningún otro objetivo más que el de atención eficiente en el avance y mitigación de la pandemia. Atención a quienes se encuentran en pobreza extrema, muy importante también. Para ello es importante acudir a las estadísticas con que cuenta, por ejemplo, la Sedescol. Por otro lado, también deben de brindarse los apoyos económicos y necesarios que la micro y pequeña empresa necesita para que ésta subsista en tiempos que dure la pandemia y no desaparezcan las fuentes de trabajo. También hay estadísticas de quienes pueden necesitar estos apoyos, así como garantizar la atención médica suficiente para la contención de este virus. Pedir el apoyo del sistema de justicia para que juntos con otros operadores jurídicos se pueda proteger el derecho humano a la salud, pero también puedan actuar de inmediato a fin de evitar abusos en contra de la misma sociedad o de aquellos que por alguna razón tengan la necesidad de salir para buscar la alimentación para su familia. De igual manera, la declaratoria, sobre todo, debe de contar con voluntad política, de proteger a toda costa la salud a su nivel más alto de los colimenses, y para ello se necesita de la colaboración de todas las autoridades y de todos los niveles de gobierno estatal a fin de hacerle frente al coronavirus. Fíjese usted, la Corte Constitucional Colombiana recién acaba de resolver el expediente 232 de la revisión constitucional del decreto 417 de este año, por el cual se declara un estado de emergencia económica y social, así como ecológica, en todo el territorio nacional. Y de su contenido podemos apreciar la preocupación del Poder Judicial de aquel país para
emitir una declaratoria de emergencia por cuestiones de salud, pero también para garantizar la economía nacional y los derechos de la sociedad, al mismo nivel que el primero. Esto es una resolución de declaratoria de emergencia mal dictada, sin tomar en cuenta el factor económico y las características de la sociedad y las particularidades de la subsistencia nacional, pueden, si no se cuida, todos los aspectos para que la sociedad mitigue el impacto del coronavirus, causar un daño igual o peor que el primero. Por eso la declaratoria de emergencia sanitaria debe ampliarse, cuidar el factor económico del Estado y todas sus variables en que pueda resultar afectada a la sociedad. Ojalá esto sea reconsiderado por las autoridades sanitarias y los 3 órdenes de gobierno de nuestra entidad federativa para evitar un problema mayor, como ya se ha dicho. En estos momentos no es motivo de tener diferencias ni con el Ejecutivo ni con ningún nivel de gobierno reclamando lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer, el exceso o la limitación en la que haya participado. Sin duda se observa por parte del gobierno estatal y cualquier otra autoridad en nuestra entidad federativa que están haciendo los esfuerzos necesarios para mitigar el impacto del contagio en nuestra sociedad. Eso, por supuesto que se agradece, pero también es importante que la sociedad estemos conscientes de que nuestra colaboración, que nuestro compromiso para solidarizarnos con estas recomendaciones tanto del gobierno estatal como del gobierno federal es para beneficio propio de todos, pero ojalá sociedad y gobierno conjuguen o conjuntemos un punto de unión para proteger todos los aspectos que alrededor de esta pandemia se necesitan atender. Entre ellos, insisto muy enfáticamente en el factor económico, en el factor social, en el factor ecológico, pero sobre todo no descuidar bajo ninguna circunstancia la economía del Estado, la economía de todas las familias del Estado, porque de lo contrario vamos a tener ahí afuera una gran cantidad de personas, quizás hasta descontrol, y que esto no le conviene a nadie, ni al Estado, ni a las empresas, ni a las micros, ni a las mayores. Ojalá tomemos en cuenta esto. Creo que la sociedad estamos dispuestos a colaborar para conseguir este resultado y esperemos que así sea. Hasta la próxima.